Gaona Álvarez, estudiante del Politécnico Santa Fe de Bogotá, ¿sí? Estudio tecnología en sistemas informáticos, ¿sí? Mi profe, Germán Ricardo, del área de estadística descriptiva. Este video va a ser un video de sustentar distintos conceptos de la estadística. En esos están población, muestra, censo, unidad estadística, muestreo, observación y experimento. ¿De qué se va a basar este video? Este video, más que todo, les voy a explicar cada concepto. Sin más preámbulos, profe, empezaré. Gracias. Ok. En el primer concepto voy a dar estos dos conceptos que son como una pareja o amigos, que es población y muestra. En esto, el concepto de población en estadística, la población es llamada como un universo, o digamos como un grupo de elementos que digamos que se digamos como ciertas características en común. O sea, como ejemplo, ¿qué ejemplos tenemos? El ejemplo como un conjunto, digamos que los árboles del bosque, también digamos todos los alumnos en un colegio, población digamos que digamos que todos los medios de transporte que circulan por la ciudad, más que todo, ¿sí? ¿En esto qué? ¿En qué se basa la población? La población, digamos que por decir que es un gran conjunto, ¿sí? Por decir aquí de ciudad, es un gran conjunto de país, puede ser es algo grande, súper grande, ¿sí? Un conjunto de lápices, de todo. ¿Qué se lleva a la población? La población es, digamos que es el total, ¿sí? El total, digamos que por decir, de personas que habitan un lugar, ¿sí? Pero no solamente quiere decir que sea de personas, también puede ser de objetos, de varios objetos, más que todo, ¿sí? Pero sí, por decir ahora mismo, ¿sí? Como ejemplo, podría decir que la población de un lugar, ¿sí? Sea de un pueblo, de una ciudad, de un país, de un estado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que de esta población, se llega su amigo la muestra. ¿Qué es la muestra? La muestra, básicamente, digamos que es como un subconjunto, ¿sí? De la población, como la parte de esa. Entonces, como por eso es que se llevan de amigo. ¿Por qué? Porque es, digamos que, ya sabemos que la población es el total, digamos que de personas que habitan un lugar, ¿sí? Y la muestra sale de eso, por decir, ¿qué ejemplo? Digamos que si de esa población, yo les digo, digamos que, por decir, digamos que de esa población, yo cojo por ahí, digamos que son 1000 personas, cojo 500. De esas 500 yo saco esa muestra, esa parte. ¿Por qué? Porque lo que quiero es saber, digamos que por decir un helado, qué les gusta, qué personas les gusta más el chocolate, qué personas les gusta más la vainilla, ya es como un análisis, ¿sí? Entonces, para yo no decir, pucha, voy a preguntarle a tantas personas, solo puedo 500, de esas 500 pregunto, y ahí saldría una probabilidad, ¿sí? De esto se basa la población y la muestra. ¿Qué otro? Por decir, eh, digamos que digamos eh, digamos que mm, las moléculas de la población, digamos que las moléculas que se esparcen en el aire, ¿sí? En un recipiente sellado,
digamos, la totalidad de las estrellas de la Vía Láctea, la Vía Láctea, las aves pues, que habitan en un bosque, eso sería pues básicamente como la población en la muestra. Eso sería como ejemplo, ¿sí? Eh, Prácticamente como pues ya les definí lo que serían esos dos conceptos. Pasaríamos al tercer concepto. Pasaríamos al siguiente concepto. Voy a arreglar un poquitico acá, listo. El siguiente concepto sería el censo, ¿sí? Que básicamente el censo es, digamos, que los datos que se recogen, ¿sí? Que se recogen prácticamente, que sería, por decir que si estoy entrevistando a una persona o varias personas, le recogería qué datos, la edad, el sexo, nivel de educación, acceso a qué servicios, en qué trabaja, cuáles son sus ingresos mensuales, características de básicamente de su donde vive, ¿sí? De su vivienda, entre otros, ¿sí? ¿Qué ejemplo tendríamos? Podría yo decir como ejemplo, si yo estuviera vendiendo helados, ¿sí? Digamos, si yo al hacer un negocio, ¿sí? Que lo quiero poner, digamos, que al lado de un parque, en eso que tendría, yo necesitaría saber qué clase de helados les está gustando más a la población, a las personas, ¿sí? Más que todo a las que me rodean en mi área, digamos, que de negocio, mi área de negocio. ¿Qué podría hacer? Sería hacer encuestas, básicamente. ¿Para qué? Para yo saber qué helado le gustaría más. Si a la mayoría les gusta chocolate, a la mayoría les gusta tales, entonces yo quisiera saber eso. ¿Qué otra? Por decir que en el área de enfermería, ¿sí? O en el área de psicología, ¿qué se necesita? A veces hay personas que laboran tanto, 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 que a veces también necesitan saber cómo están mentalmente y físico. En eso les preguntaría, ya vendrían pues básicamente las psicólogas preguntando, ¿qué tiene? ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿Qué? Bueno, si no estoy mal, ciertas preguntas que en esas tendrían que ser, digamos, que cómo se siente en su área laboral, cómo es bueno cuando sale de su casa, o es malo, siempre, no mucho, básicamente eso, ¿sí? Prácticamente, pero antes de eso le toma ciertas cantidades de datos, que es el nombre, el sexo, su estado civil, eh, fecha de nacimiento, el nombre completo, su cédula, etcétera, cuánto lleva trabajando, todo eso es una recogida de información, pues, básicamente sería que recoge como un censo, es un censo. Eso pues básicamente sería el concepto, ¿sí? Pasaríamos ahora al siguiente concepto. Este concepto entraríamos con la unidad estadística, ¿sí? Prácticamente también se llevaría decir que de la mano. Es que, o sea, los conceptos, básicamente los conceptos que estoy dando, se llevan siempre de la mano. ¿Sí? Los que estoy dando, lleva a un lado a otro. Si se están dando cuenta, si se dan cuenta, la población, ¿sí? Ya sabemos que la población es la cantidad, ¿cierto? De tanta de gente, ¿sí? Que es mucho. Y la muestra es el subconjunto, parte de esa población. Para eso. El censo. Ya sabemos que del censo se lleva, digamos, que a una persona, a varias personas, da cierta información, ciertos datos. Y ahora, la unidad estadística, ¿sí? Es la abstracción o la posición matemática, digamos, que de ese número grande, aleatorio, de, básicamente de la población. ¿Qué ejemplo te podría decir? Por decir, si no estamos mal, de una persona, de un animal, de una planta, de un artículo, de cualquier artículo de un país,
de varios libros, de un libro, ¿sí? Prácticamente es cierta cantidad. Ahí como te doy de ejemplo, una biblioteca, y de esa biblioteca hay una unidad estadística que sería un libro, ¿sí? De esa se podría llevar. ¿Qué otro ejemplo te podría decir? Si digamos, supongamos, llevemos a cabo la población, como siempre lo estamos llevando. Supongamos que la población, ¿sí? La población de estudio, digamos que de Perú, de Perú. Digamos, de toda esa cantidad de habitantes que hay de Perú, cojo la muestra que son 100.000 habitantes. ¿Sí? De 100.000 habitantes, la unidad de negocio es cada parte que lo compone, o sea, una sola persona, ¿sí? Un habitante de Perú. ¿Qué otro ejemplo? Podría imaginémonos que alumnos de primaria, ¿sí? Ahí entraría población. La muestra, cogería la muestra que son los del curso quinto grado. De ese curso quinto grado saldría un solo alumno, que sería la unidad estadística, ¿sí? Y ya entraría el censo, que sería recogiendo la información de esa persona, de ese alumno. Es básicamente ese concepto, ¿sí? Pues podríamos seguir al siguiente concepto estadístico. El siguiente concepto sería el muestreo, ¿sí? El muestreo, ¿qué es? Es un método, ¿sí? Es un método, una técnica que selecciona miembros, digamos, personas, de un subconjunto o de esa población para hacer, digamos, diferentes análisis estadísticos, y a partir de ellos estimar la característica, pues, de esa población, ¿sí? Como ejemplo, podríamos decir digamos que una población de 1.000 personas, ¿sí? Cada persona tendrá una probabilidad de 1 a 1.000, ¿cierto? Digamos, pongámosle un número. Cada persona tiene un número de 1 a 1.000. En eso, para ser seleccionados, para formar parte de la muestra. ¿Sí? Nosotros necesitamos sacar una muestra de esa población, tenemos 1.000 personas, a cada persona se le va a agregar un número, cada número 1 a 1.000, de 1 a 1.000, ¿sí? Y en eso podríamos decir que un programa especial va a seleccionar cierta parte para que forme parte de la muestra. Prácticamente eso sería el muestreo, ¿sí? La probabilidad, digamos que lo bueno del muestreo es que prácticamente elimina una parte del cesto, digamos, una parte de esa población que pues, nos daría una cierta parte justa para incluirlo en la muestra, ¿sí? Para no tener una muestra grande, sino cierta parte, seleccionar ciertas personas para que no nos llevemos tanto digamos, en hacer lo que sería ese análisis o hacer una cuestión, prácticamente eso. Me detengo acá. Yo les daré, por decir así, un ejemplo digamos, en el área de enfermería, psicología. Les daré un ejemplo mejor de todo, básicamente de lo que llevamos a esto, ¿sí? No se preocupen, cada ejemplo, o sea, cada concepto que voy dando, voy explicando y dando un ejemplo, pero a la final ¿qué se lleva de todo eso a que acabo? Es eso, profe. Y profe, hablaré en cierta manera de varios, porque no sé, mi forma de hablar es así, pero sé que es para usted, pero hablo en general. Gracias. Sigamos con el siguiente concepto. Este concepto, que sería la observación. Ya sabemos que la observación es como observar, pero prácticamente lo que nos referimos en la estadística, la observación es como
es una opción de percibir un objeto o un acontecimiento, ¿sí? A la vista o examinar, analizar, ¿sí? Como ejemplo, digamos, de un fenómeno, de un objeto, de una población. Por ejemplo, digamos que un científico que observa un microscopio digamos, de una célula. ¿Qué quiere decir? Digamos, una clínica de perros, ¿sí? Entonces digamos que cierta célula que tiene diferentes especies, ¿sí? Y lo que hace es observar, y lo que hace es analizarlo, ¿sí? Analizar y analizar. Digamos que en cierta parte, pues diría yo que no, pues no soy médico ni nada, pero diría yo que no sería igual y diferente, entonces por eso sería como una cierta observación que digamos que el científico ve, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo? Podríamos decir que eh, el peso de cada tortuga, digamos que yo por decir, escojo, digamos que quiero saber qué peso tiene cada tortuga, ¿sí? Pues sea de diferentes de países. Entonces en esos creo una tabla que me da, digamos 15 tortugas. De esas 15 me dan lo que sería, digamos que un peso, una longitud y la región, ¿sí? En eso yo observo qué cantidad de digamos, qué peso tiene de cada tortuga, ¿sí? En en qué ciudad, en qué país, ¿sí? Qué tan grande es, porque pesa tanto, qué longitud tendrá, ¿no? Que en cierta parte ya entraría como una probabilidad, ¿no? Entraríamos, digamos que eh, de la región tal hay más peso, pesan más estas tortugas de esta región, o de esta región su longitud es más mayor, menor, ¿sí? De esta otra región su peso es menor. Eso sería como prácticamente como una observación, un análisis, ¿sí? Observar qué valores tiene. Prácticamente sería eso de la observación, ¿sí? Entonces entraríamos al siguiente concepto. Ok, bueno, el siguiente, ya sabemos, el siguiente concepto es la experiencia en el concepto estadístico. La experiencia es, digamos, que es aquel que lo repetimos, ¿sí? O sea, repetimos con las mismas condiciones iniciales como hicimos, pero no garantiza que sean los mismos resultados. ¿Qué quiere decir? Que digamos que si estamos retomando, haciendo, digamos que un ejemplo, jugando con los dados, si uno tira, sale par y lo vuelve a tirar, o sea, hay una probabilidad que no pueda salir el mismo resultado, ¿sí? Digamos que más que todo como experimento es aquel que digamos que se repiten, digamos, por ejemplo, un vehículo que circula a una velocidad constante durante, digamos, un determinado tiempo, ¿sí? Recorre siempre en el mismo espacio, ¿sí? No quiere decir que, digamos, que mañana, puede decir mañana, otro día, sea la misma velocidad, el mismo espacio, ¿sí? Y el mismo camino donde recorre. Entonces, los mismos resultados que se tomaron ayer no pueden ser hoy. Es eso. ¿Sí? Más que todo, esa sería la parte del experimento, ¿sí? Ok, profe, como están viendo, ahora están viendo creo que una imagen, bueno, está viendo una imagen donde busqué la mayor imagen posible para poder explicar, por decir como este ejemplo. Entonces, en términos ya de los conceptos que vimos ahora aquí, ¿sí? Ya como ya les expliqué como que cada es uno. Aquí como podemos ver, ya sabemos que eh, de un universo sale una población, ¿sí? En este caso, voy a coger como los Simpson de ejemplo para explicarles mejor. Entonces, ya sabemos que Springfield es la ciudad grande, ¿cierto? Y de esa ciudad sacamos una población, que sería, digamos que un barrio, por decir así.
Y de ese barrio, ya sería la población, y de ese barrio sacamos una muestra que sería la familia Simpson, ¿cierto? Que sería la muestra. De esa muestra, ¿sí? Ya saben que la muestra es un subconjunto de la población. De esa muestra sacamos una unidad estadística, ¿sí? Que necesitamos a una sola una persona, que sería Bart Simpson, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pues podría decir que el censo, bueno, ya sabemos que pues, enumerarlo, ¿sí? Sería uno, ¿cierto? Y ahora vendría siendo el muestreo, que sería una encuesta donde nos va a entregar la información, ¿sí? Como pueden ver, la información que tiene de Bart Simpson, ¿cierto? Después de que ya digamos que pedimos el muestreo, viene una observación, ¿sí? Vamos a observar que en que digamos del muestreo observamos que sería su peso, su edad, ¿cierto? Entonces, ¿a qué llegamos esto? Digamos, nosotros lo que queremos saber, ¿cierto? O sea, en términos de un ejemplo, podríamos decir que de ese barrio, de esa población, necesitamos averiguar lo que son, digamos, y ¿cómo podría decir? Que más que todo, que niños a los niños, por decir, a los niños o a los adultos, ¿qué les gustaría que sus hijos estudiaran? ¿Sí? O que a los niños que les gusta estudiar, ¿sí? Ya ahí sacamos pues la familia Bart Simpson, esa familia, la familia Bart Simpson, la familia Simpson. De esa familia tendríamos que preguntarle al niño y a los padres, pero en este caso pues sería el niño. Estaríamos preguntando a Bart Simpson qué estudio, qué te gustaría estudiar, todo eso, ¿sí? Estamos pidiéndole los datos, tal cual, los datos de Bart Simpson, y para ya hacer una observación, ¿sí? Y hacer un experimento, podría ser con otro niño, podría ser Milhouse, puede ser, o su amigo, para saber realmente, pues ya sabemos que en un experimento no va a salir los mismos resultados que nosotros esperamos de la misma persona. Entonces, es eso, es más que todo en términos estadísticos, es saber, o sea, recoger tanta información para después comprobarlo con probabilidades, con variables, con muestras, con observaciones, con todos los conceptos, ¿sí? Para averiguar, pues, no sacar una respuesta, pero sí una probabilidad en la estadística. Entonces, estadísticas de probabilidades, de todo. ¿Sí? No siempre, pero en la mayoría. La mayoría. Entonces, eso sería todo, profe. Pues no quisiera alargar más el video, porque sé que pues ya tedioso. Entonces, gracias por escucharme, profe. Gracias por tener paciencia del video, todo. Y listo, profe. Gracias. Muchas gracias.